acá por Radio.0 con otra nota, ya saben, lo vuelvo a repetir, está bueno, gracias al Zoom que nos permitió hacer entrevistas durante un tiempo en el que era difícil o por ahí por las lejanías, pero nos gusta el vivo, nos gusta el cara a cara, el evitar cualquier complicación que tenga internet, la conectividad y demás. Y entonces vamos a hablar de una de las producciones que renovaron cartelera este jueves en las salas argentinas. En este caso, una coproducción entre Paraguay, Argentina y Qatar, si no me equivoco, que se llama, y ahora les voy a... primero lo voy a decir seguramente mal, después vamos a hablar con ellos para que me lo hagan decir bien. La película, el documental se llama Guapoí, o Guapoy, ahí veremos. Está Sofía Paoli Torne, que es su directora, y está Federico Pozzi, que es coproductor del film. ¿Cómo se dice primero? Vamos a decirlo bien. Es guapo. Guapo. Uh, Guapo. con 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 la el G gutural. gutural. La Y Ay, qué gutural. difícil. No. Primero, vamos a poner en sintonía a los que todavía no tuvieron la posibilidad de ver, a los oyentes que no tuvieron la posibilidad de ver de qué va el documental, sin spoilear demasiado, pero para contarles un poquito antes de empezar con la charla, que tiene que ver con la historia de esta protagonista que ha sido presa durante la dictadura de Stroessner. Muchos años ha tenido, de hecho, su hijo en la prisión. Y lo que vemos es ahora su presente en paralelo un poco a partir de sus testimonios y de testimonios de su hijo de qué es lo que ocurrió durante ese tiempo en la cárcel. Más o menos ahí, ¿están conformes con esa sinopsis? Sí. La película trata también un poquito sobre ese proceso de sanación que busca hacer Celsa con las plantas, bueno, una experimentación que va haciendo en su cuerpo con plantas que ella va recolectando de su jardín también. Exactamente, sí. Eso es como el agregado que tenía que ver seguramente con alguna y que va a ser parte de nuestra charla de ahora. ¿Cómo te llegó la noticia? ¿Cómo te llegó el conocimiento de Celsa y cómo llegaste a filmarla y a construir este guapón? Sí, yo llego a la historia de Celsa cuando encuentro un periódico, un recorte periodístico sobre niños nacidos en prisión en la época de la dictadura militar. Estaba contado eran la historia de varias madres, ¿no? Que contaban la historia de sus hijos en prisión. Yo en ese tiempo, eso habrá sido hace 13 años. Yo lo guardo porque me impacta, me conmueve y decido guardar el recorte. Sentía que algo debía hacer, pero es como que no sabía todavía, ¿no? Cómo lograr contar esa historia. Sí. Después de 3, 4 años después, investigando un poco más sobre la dictadura, me vuelvo a encontrar con ese recorte periodístico dentro de mis archivos. Y ahí la historia me conmueve de una forma totalmente distinta. Yo tenía a mi hijo de 1 año y me sacude y necesito buscar la Celsa, necesito conocerla. Y bueno, ahí me voy con mi hijo en brazos a su casa y entablamos una amistad muy hermosa, ¿no? Y así empieza la película. Así empieza la película. Hay momentos para las cosas y uno tiene a veces que esperar esos momentos que llegan, ¿no? Un poco. Y producir esta película siempre es interesante ver también, muchas veces cuando tenemos algún productor o productora, espejar un poquitito, despejar también las dudas para un oyente que solo va a sentarse a mirar una película, qué significa ser un productor, cómo le pone el cuerpo, cómo hace que esa historia que te acerca a alguien también pueda terminar siendo realizada. Mira, esta es la primera película que yo produje. Produje esta peli, yo me sumé al proyecto en el 2019 de la mano de Gabriela Cueto, que era la persona que nos presentó a nosotros dos. Y para mí es encontrarte con un proyecto que tenés muchas ganas de que exista. Sabiendo los tiempos de los procesos, sabiendo el trabajo que implica sin ninguna garantía de éxito, confiar en el proyecto. Entonces, cuando nos llegó esta película, Gaby ya estaba trabajando y yo recuerdo que cuando me explicó un poco de la peli, lo primero que hizo fue hablarme un poco del contexto de Paraguay, porque Gabriela vivió en Paraguay, como que estaba mucho más interiorizada. Y la verdad es que yo, bastante ignorante, no tenía tanta información de cómo había lidiado el país con las violaciones de los derechos humanos de su última dictadura.
Entonces Gaby me puso el contexto, me dijo, mirá, el partido sigue siendo el mismo, por más que no esté un militar a cargo, el Partido Colorado gobernó 70 años el país. Me empezó a explicar, yo dije, bueno, sobre todo me hablaba de la importancia de la película en Paraguay. Y yo lo que pensaba era, bueno, claro, nosotros acá estamos con esa discusión saldada. Esto fue en el 2019, tenía como una sensación de, bueno, vamos a llevar un poco de la experiencia que tenemos acá para Paraguay. Me parecía muy interesante el proceso. Hoy, 4 años después, me encuentra con un estreno, con una discusión reabierta y diciendo, bueno, qué bueno que estrenamos esta película en este contexto para poder hablar y decir, bueno, mirá, siempre está en crisis esa discusión, siempre hay fuerzas que van a estar tirando para volver para atrás, para que se revise de nuevo cosas que parecían saldadas. Entonces, bueno, nada, un poco estoy muy agradecido de haber participado, no solo porque confiaba mucho en el proyecto y porque creía de la importancia en Paraguay de esta película, sino porque me encuentro con que resulta que estamos haciendo una película importante para acá también. Sí, es que siempre hay que seguir hablando. Totalmente. Siempre. Sofía, y eso que es interesante, que también era parte de cuando yo estaba mirando la película, ¿cómo hoy en día, derechos humanos, la dictadura de Stroessner, se dice así, la dictadura de Stroessner? Digo, yo me permito, viste, esta impunidad que tenemos los que estamos afuera, no ser paraguayos y decir las cosas por su nombre, pero uno sabe que es complicado. Digo, nosotros acá estamos también discutiendo cosas que se supone que no, pero digo, se dice en qué situación está, lo que pasó, se revisita ese pasado, se está tratando de poner en una puesta en común desde la sociedad. ¿Qué pasa con todo eso? Sí, algo a mí que me llamaba la atención y me dolía mucho más todavía cuando conocí a Celsa, es algo que corre mucho en el discurso allá en Paraguay. Bueno, esto ya pasó, hay que mirar adelante, hay que dejar de pensar en el pasado. Y bueno, eso es lo que pasa un poco en Paraguay. Hay mucho discurso, y eso, digamos, lo ponemos, hay mucho discurso actual sobre el mirar el presente, de que no se habla del dictador Stroessner, se habla del general, del presidente general Stroessner, que trajo paz y progreso, que construyó una represa, digamos. eh, y son los mismos políticos los que mantienen ese discurso. Estamos en un país que hace poco tuvo de presidente al hijo de la mano derecha del dictador Stroessner, digamos. No se habla de memoria, no hay apoyo para la del Estado para la identificación de varias personas desaparecidas. En los libros de historia y en las escuelas no se habla de la dictadura, se habla del gobierno de Stroessner y no se hablan de los desaparecidos ni de las víctimas. Estamos en un país donde lastimosamente necesitamos seguir revisando nuestra historia, porque si no, necesitamos construir historia, ¿no? Entonces, lastimosamente estamos en una situación en eso bastante compleja, ¿no? Y por eso es importante también contar, y como cuentan ustedes esta historia de Celsa, cuando uno mira el documental, siente que necesita inevitablemente más información. No porque el documental no lo ponga, sino porque me parece que construyen desde el documental está construido, decime si es así por la misma apreciación, desde esta cuestión de lo íntimo, desde este presente que busca un poco desde el pasado, pero sin explicitar demasiado. Uno ve el detalle de esta ropa es la que me ponía cuando estaba presa y decís, ¿presa? Ah, ¿qué pasó? Porque vemos a esa Celsa que está tratando de reparar o sanarse a partir de una cosa, que esto también me interesa preguntarte, casi alquímica, ¿no? Como estas cosas de las hechiceras. Me sonaba Sícorax, de La Tempestad de Shakespeare, digo, que están mujeres que están dejadas de lado, pero las que se recurre porque tienen saberes propios de la tierra, del contacto. Digo, te metí un montón de preguntas todas juntas, perdón. Pero digo, buscaron partir desde lo íntimo para tratar de ir abriéndose un poco, pero tampoco explicitarlo todo tan fuertemente, me parece. Sí, justamente la idea era ir de lo íntimo, generar ese deseo por conocer un poco más la historia, que se puedan sentir identificados con Celsa y su historia, porque es la historia no solamente de Celsa, de muchos paraguayos también que han sufrido en la época de la dictadura. A mí me llamaba mucho la atención, bueno, es como que me
me enamoraba un poco la calidez y la fortaleza de Celsa, ¿no? Ella me cautivó mucho con esa forma de contar la historia a través de anécdotas, a través de los momentos con los niños, porque hubieron 16 niños en el campo de concentración, a través de la fortaleza que adquirían con los compañeros. Entonces la idea era un poco atravesar la historia de lo vivido a través de esas anécdotas, pero también mostrar ese proceso de sanación que es tan complejo cuando constantemente en el afuera, digamos, estás recibiendo mensajes de que esto realmente no ha pasado. No ha pasado. ¿No? Entonces, ¿cómo sanar, ¿no? Claro. En esa situación, en ese vivir constante, ¿no? Y en esto de los saberes de la tierra, ¿hay algo ahí de eso que te digo, esto de estar con las plantas armando desde otra medicina, ¿no? Que no es la nuestra, la occidental, que siempre recurrimos a los químicos y agregados y los remedios y qué sé yo? Acá estar viendo desde otro lugar, hay algo ahí alquímico, hay algo brujeril, si puede ser, si se me permite, desde el mejor sentido de la palabra, ¿no? Sí, algo que me dejó muy marcado también, bueno, Celsa y Marialina son dos mujeres muy fuertes que siempre dicen, bueno, a mí me cuesta hablar de lo vivido, pero yo sé que tengo que hacerlo, a pesar de que me duela, a pesar de que después me haga mal, porque sé que es un compromiso, porque sé que es algo que tiene que contarse. Pero me decía mucho, yo dejé de tomar medicamentos y medicina porque yo veía que me afectaban a la memoria. Y que leía que en los prospectos de que afectaban la memoria. Entonces ella empezó a buscar formas de curar su cuerpo y su alma a través de las plantas. Y en Paraguay es muy natural que la gente se trate de curarse con yuyos, pero ella buscaba experimentar, sanar todo lo que podía experimentando con plantas. Entonces, para mí fue eso muy lindo, me quedó muy, muy marcado eso, cómo tratar de continuar trabajando la memoria a través de buscar otras formas, y encontró ella las plantas. Hay otra frase también que hablábamos mucho, ¿no? Que sentía que me devolvía siempre a la película, porque Celsa tiene miles de historias. Sí. Pero lo que me traía a veces a la película es dónde encontramos refugio para transitar el dolor, ¿no? Yo sentía que ella de repente, entre los recuerdos y el poder sanar a través de las plantas, era lo que ella, en cierto modo, también la fortalecía, ¿no? Ahí, Federico, fue complicado el tema de la producción, digo, equipos, no sé cuánto tiene. Sabemos, digo, Paz Encina es una directora que nosotros acá conocemos, digo, no sé cuánta producción en general, viste que es una complicación. O sea, estamos hermanos latinoamericanos, pero no vemos el cine de los otros, no nos llega, no es que tampoco no queremos verlo. Entonces digo, fue complicado conseguir, armar el equipo, filmar donde filmaron, ¿qué significó todo eso? Tuvo las complejidades normales de un documental grabado cruzando una frontera en medio de la pandemia, con todas las complejidades que también tenía cruzar una frontera, porque recuerdo de las baterías de PCRs que hubo que hacer en ese momento. Acceder a fondos en Argentina fue relativamente... sucedió, digámoslo así. Tuvimos algunos problemas bueno, no voy a ser tan sincero. Eso, eso después. Después, los cuando amigos, estamos fuera de aire, te lo pregunto. después te cuento bien. Sí, conseguimos todo lo que tuvimos que conseguir. Sí. No, y por suerte, bueno, tuvimos un equipo técnico muy poderoso. Fueron personas que se fueron sumando que por ahí no terminábamos de conocer antes de la producción, que vinieron recomendadas y que, o sea, Delfina, Ceci, nos llegaron, la montajista, la fotógrafa, nos llegaron por recomendación de otros amigos, y bueno, nos empezamos a conocer trabajando ya. Y fue una experiencia magnífica trabajar con ellas. Al final, lo que parecía una complejidad, porque era un momento donde había
muchas producciones saliendo a filmarse, entonces había mucha gente muy ocupada, Claro. porque estaba todo atrasado del 2020. Conseguimos un equipo técnico que para mí de lujo, fue un placer trabajar con ellas. Así que dentro de la complicación se armó algo que fue mucho mejor de lo que podríamos haber imaginado que podía ser. Así que en realidad para mí fue un proceso largo y extendido, porque, bueno, obviamente interrumpido 1 año y medio por la pandemia, pero que sortear todo eso se hizo fácil una vez que conseguimos a la gente que trabajó en la película. La verdad que fue fantástico. Sí, bueno, quería agregar nomás que fue un equipo que se comprometió desde el primer momento, digamos. Yo siento que conectamos de una forma muy linda desde las primeras conversaciones, y que también buscó llegar a Paraguay y hacer sentir a Celsa cómoda. Era un equipo muy reducido y muy íntimo, y desde el primer momento es como que Celsa se sintió muy acogida, muy acompañada. Hasta hubo momentos donde ya terminados con Celsa eligiendo algunos planos, digamos, estábamos ahí, ella mirando, eligiendo, acá queda lindo, acá, digamos, fue un ambiente realmente muy hermoso. Bien, porque es complicado, digo, Celsa es una mujer que atravesó y padeció todo lo que padeció, no es una actriz. Entonces, ponerla en situación de la cámara, contar, y lo que se cuenta, no le puedo decir, no, espera un segundo que no grabé, empecé a contármelo, ese tipo de cosas. Digo, hay que llegar a tener una intimidad y un cuidado para con el otro que vos estás poniendo, y que la película lo refleja claramente, que han tenido, digo, pero te costó también convencerla de que se ponga ahí. Algo me dijiste, cuando uno es testigo, cuando una vez en un lugar atravesado esas cosas, siente que tiene que dar testimonio, me imagino. Pero le costó a ella ponerse delante de cámaras, hacer cosas, contar. La verdad que creo que, bueno, llevamos 9 años de amistad con Celsa. Fue un proceso donde realmente cuando nos encontrábamos, creo que eso también le habrá costado a la producción, cuando nos encontrábamos era hablar, encontrarnos a tomar mate, a comer chipa, hablar de nuestros hijos, de las plantas. Todo el tiempo estábamos conectadas, conversando, y de repente le tenía que decir, Celsa, tenemos que hacer una película, pero se había pasado todo el día, entonces pasábamos otra cosa y, Ajá. digamos, no, nos volvimos muy amigas, ¿no? Muy, muy amigas, y ella como tenía ese compromiso. En un momento me dice, yo no sé si en otro momento de mi vida, si me decías vamos a grabar una película, te hubiera dicho que sí. Me dice, en estos momentos como que me animé, y bueno, tratamos de hacerla sentir lo más posible contenida. Igual las grabaciones, como era un equipo muy íntimo, eso es lo que se buscó, que sea lo más reducido posible. La idea también, íbamos grabando ya especialmente en los últimos rodajes, la idea era grabar como cuando nos sentábamos a tomar mate, Claro. ¿no? Entonces era conversar. A veces yo le contaba mis cosas y está todo grabado. A veces ella me contaba sus cosas. Claro, está el contraplano que nosotros no Sí, vemos. no me ven, pero conté muchas cosas. Entonces era como tratar de hablar como cuando nos sentábamos a tomar mate. Entonces yo le contaba cosas mías, ella me respondía, hacía que eso salieran otras cosas, porque en cada conversación nuestra, sin cámara, sí o sí terminaban saliendo, de lo cotidiano terminaban saliendo cosas que te remitían a lo vivido en la época de la dictadura. Entonces forma parte del cotidiano. Entonces como que se fue dando esa dinámica. Además que ella era consciente que ella, si ella quería grababa, si no, no grababa. Claro. Si ella quería cambiar algo, lo cambiamos. Yo trataba de siempre contarle qué es lo que queríamos hacer. Claro. La única sorpresa fue el cassette. El cassette. El cassette, sí. ¿No? Pero el cassette, tuvimos un cassette que encontramos que fue un grupo de cassettes que encontramos que fueron grabaciones clandestinas dentro del campo de concentración de Emboscada, y donde justamente encontramos un fragmento donde ella habla y toca el arpa, ¿no? Sí. Entonces ese sí es como que ese sí fue una sorpresa para ella. Lo escuchó en vivo ahí en el rodaje por primera vez. Sí. Uf. Un montón. Eso es un montón. Sí. Vamos a decir, es una planta, es un árbol el título del documental. Estoy evitando decir guapo, hijo, que no se salga mal, pero
Porque si no, digo, también no vamos a saber exactamente. Es eso, ¿no? Es un Huapoú es un árbol árbol. enorme, frondoso, que era uno de los pocos árboles que habían en el campo En de el- concentración de Emboscada, daba una sombra enorme. Entonces, ¿qué pasa? Todos los presos políticos se reunían ahí con los niños para compartir. Hacían peñas, hacían teatro, los niños jugaban, preparaban la cocina, la comida juntos. Entonces, como un símbolo de esa compañía, de ese compartir, y es un símbolo de resistencia para ellos. No hay persona que haya pasado por emboscada Emboscada. que no se acuerde con mucho cariño del Huapoú y de sus compañeros, ¿no? Por eso Central es el lugar que les da cobijo, es el lugar que los referencia de alguna manera. ¿Se dio ya en Paraguay? Todavía no. Estamos ahí el 26 de octubre, estrenamos allá, estamos construyendo la expectativa, acercándonos a Paraguay cada vez más. Bien, perfecto. ¿Y qué esperas de eso? Porque es un montón. Sí. Por lo que contás que significa, lo que significa y cómo lo vive la sociedad, digo, ese pasado, digo, es un montón. Sí, sí, la verdad que estamos como muy ansiosos, estamos como muy expectantes a lo que vaya a suceder en el estreno, que la gente pueda venir a ver. Realmente hemos estado tratando de que la película haga todo un recorrido, se estrenó en Ámsterdam y que haga un recorrido afuera porque es la única forma de que realmente pueda tener como un poco de cabida ya, que nos puedan escuchar desde los medios de prensa, que la gente pueda conocer, porque vamos a estar estrenando en salas comerciales, ¿no? Entonces la idea es, bueno, y con eso poder recorrer distintos lugares del país, porque necesitamos que la gente se junte, que sea un lugar de encuentro para poder dialogar sobre lo que Para poder fue la hablar, época. para poder hablar Para de hacer lo que no se memoria, habla, exactamente. Y bueno, ahí está lo de, la película es la representante de Paraguay para los Goya. Digo, ahí Exacto. también hay una posibilidad de repercusión, de visibilidad, digo. A veces somos un poco así de que cuando se reconoce un poco afuera, entonces recién ahí reconocemos lo que tenemos adentro también, ¿no? Exactamente. Así que bueno, ahí es una posibilidad. Siempre está bueno que ustedes, que son los que hacen cine, inviten a los oyentes. ¿Dónde se puede ver? La película ahora en Argentina se está estrenando en el Cine Gomont y en el Cine Cosmos en Cava y en el Espacio Inca de Varadero. Y esas son las funciones que tenemos, al menos hasta el miércoles 27. Ujú. El lunes nos enteramos de los nuevos De los nuevos horarios. horarios. Todo eso lo vamos a estar publicando en el Instagram, que ese sí es lo que va a estar actualizado, Ah, bien. que es @guapoi_doc. Ahí van a ver todas las funciones. También estamos publicando las funciones que tenemos en el exterior. Ahora la película el miércoles va a estar en Biarritz, en el Festival de Biarritz en Francia. Y la semana que viene en Belo Horizonte, también en el Festival de Belo Horizonte. En Estados Unidos también, API. Y en AFI, En AFI. en Estados Unidos, el Festival de Cine Independiente. Y todas las actualizaciones van a estar siempre en las redes sociales porque no, como que no llegamos a... pasan tan rápido a veces las funciones que mejor es decir dónde está siempre la Exactamente. información actualizada. Exactamente, vayan al Instagram para seguir, pero este tiempo que todavía tienen disponible y saben que hay que acompañar en las primeras semanas, sobre todo los primeros 4 días, el jueves cambia todo, entonces hay que sostener los promedios de sala y demás. Vayan al cine a ver cine, vayan a ver Guapoí al cine, que vale la pena, que van a encontrarse con una mujer, ahí está otra vez, las mujeres siendo la resistencia y convirtiendo eso en lo que se dice ahora, la resiliencia, ¿no? De una vida, de lo que se atravesó y cómo se sigue más allá de lo que se atravesó, viviendo y tratando de sostener la memoria, que es lo que creo que todos necesitamos que se haga. Muchas gracias por tu tiempo acá, Sofía, Federico, acá en Cinefilia. Gracias a Muchas ustedes por el gracias. espacio. No, por favor. Y nos vamos a ir a nuestro tercer tema del día de hoy. En este caso es People, de Barbra Streisand, porque se cumple un aniversario, 55 años del estreno de Funny Girl.